Bueno, seguimos grabando la segunda parte de ritmos de cambios. Aquí estábamos viendo un tanque cónico que está lleno de agua, el tanque cónico, y las variables que intervienen en la fórmula del volumen del cono. Volumen igual a pi tercio de r cuadrado h. En estas, tanto la h como el radio como el volumen van cambiando con el tiempo. A medida que el agua va saliendo, va disminuyendo la altura, o sea que cambia con el tiempo. El radio también va disminuyendo, o sea que hay un cambio en el radio. Y el volumen también va disminuyendo con el tiempo. Por lo tanto, al derivar, debemos tener en cuenta que tanto las tres variables están cambiando con el tiempo. Y debemos aplicar la regla de la cadena. Entonces derivamos la variable, por ejemplo el volumen V, la derivada de una variable es 1, por la derivada del 1 respecto del tiempo. Y lo mismo aquí, tenemos pi tercio es una constante, entonces aquí aplicamos la regla del producto. La primera por la derivada de la segunda, la derivada de una variable h sería 1 por dh de t, más la segunda que es la h por la derivada de la primera que era la derivada de r cuadrado es 2r por dr de t. Luego aquí yo multipliqué pi tercio de r cuadrado de h de t y más pi 2pi hr sobre 3 de r de t. Entonces, ¿qué representa la derivada del volumen respecto del tiempo? Eso representa la rapidez de volumen o el ritmo de cambio del volumen. Hay otros libros que utilizan la palabrita razón de cambio del volumen. Las unidades de esta serían litros por minuto, milímetro cúbico por segundo. Por ejemplo, estaba hablando ahorita que las máquinas de envasadora de litro, de ahí yo en Parmalat, por ejemplo, tienen una capacidad de 6.000 litros por hora. Esa es una velocidad de volumen, donde yo puedo calcular la velocidad, expresar el litros por minuto. O sea, los 6.000 litros dividido una hora equivale a 60 minutos. Bueno, pues cancelo ese 0 con ese 0, me queda 600 entre 6 y eso me da 100 litros por minuto. Cada minuto van saliendo envasados 100 litros de, ya sea de leches o de jugos. Eso es una velocidad de volumen. El otro que le estaba explicando ahí era de h de t, que es el ritmo de cambio de la altura. O le vamos a poner también aquí, razón de cambio de la altura. ¿Qué tan rápido está cambiando la altura? Eso puede estar en metro por segundo, pulgadas por minuto, ese tipo de unidades así. Y esas mismas unidades las va a tener también de R de t, en este caso de R de t también. Si tenemos ahí de R de t, de R de t es razón de cambio del radio. Razón de cambio del radio. Y lo mismo, el radio, las unidades de variación del radio van a ser, pueden ser kilómetros por hora, puede ser ahí por hora, puede ser centímetros por minuto, pie por segundo. Esas son las unidades de medida. Ahí en el libro ustedes tienen unos ejercicios en los que involucran un tanque cónico. Por ejemplo, ahí ustedes tienen tanque cónico, miren ese ahí, este que está aquí. El número 20 ahí. El número 20
le están diciendo que la fórmula para calcular el volumen de un cono es esta, 1/3 de pi r cuadrado h. El volumen igual a 1/3 de pi r cuadrado h. Encontrar el ritmo de cambio del volumen si de r de t es 2 pulgadas por minuto y h es igual a 3r. Me están diciendo que de r de t es 2 pulgadas. 2 pulgadas por minuto. Me dicen que h es igual a 3r. Encontrar el ritmo de cambio. ¿Qué me están pidiendo? Encontrar el ritmo de cambio del volumen. Ritmo de cambio del volumen. O sea, me están pidiendo la derivada del volumen respecto del tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo. Derivada del volumen respecto del tiempo. Entonces, fíjense que no tenemos la rapidez con la que cambia la altura. Pero me están dando esta relación, que la altura es igual a 3 veces el radio. Por lo tanto, en la fórmula lo que debemos de hacer primero es... Hey, ¿están ahí? ¿Me están escuchando bien? ¿Aló? El volumen. Sí, maestro, estamos escuchando. Entonces, Sí, maestro, estamos aquí. Bien. Sí, Entonces, maestro, todavía está acá. entonces aquí el volumen tenemos que es 1/3 de pi r al cuadrado h, pero me están diciendo que la h es igual a 3r, por lo tanto 1/3 de pi r al cuadrado y el valor de h es 3r, por lo tanto eso es igual, si miren que se cancela ese 3 con ese 3 y me queda pi r a la 3, ok, porque aquí yo tengo r a la 2 y aquí tengo r a la 1, por lo tanto es pi r a la 3. Por lo tanto, mi fórmula ahora es, volumen va a ser igual a pi por r a la 3. Entonces derivamos de este lado, derivando respecto de t, vamos a decir, la derivada del volumen, o sea, de una variable, de ahí sería 1 por la derivada del volumen respecto al tiempo. De este lado pi es una constante, ¿verdad? Pi es una constante, y aquí yo tengo la derivada de r a la 3 sería 3r cuadrado. 3r cuadrado, ¿por quién? Por dr de t. dr de t. Entonces, ya yo tengo los datos aquí, o sea, me están pidiendo de la derivada del volumen respecto del tiempo. Mírenla aquí. Derivada del volumen respecto del tiempo es igual, esto yo lo puedo organizar a 3 pi, la parte A me dice que cuando el radio es igual a 6, o sea que ahora yo voy a sustituir por 6 al cuadrado, y la derivada del radio respecto del tiempo, mírenla aquí, derivada del radio respecto del tiempo es 2 pulgadas por minuto, por 2, ese valor de ahí es 2, entonces aquí me está quedando, ¿cuánto? Me está quedando 3 por 2 son 6, 6 por 6 al cuadrado, eso da 216. Chequen a ver ahí. Calculadora. Estamos hablando de 6 al cuadrado por 6 son 216. Eso está dando aquí 216 pi. ¿Cuáles unidades son? Bueno, esos son pulgada cúbica por minuto. Pulgada cúbica por minuto. La parte B, esta era la parte A. La parte B es cuando el radio vale ahora. Cuando el radio 3 pi
Aquí ya el radio de cambio ahora es 24 al cuadrado. Y la rapidez del radio sigue igual, 2. Por lo tanto tendría 24 al cuadrado por 2 por 3, 3456 pi pulgada cúbica por minuto. Así es que ustedes van a trabajar esos ejercicios de la práctica. Esa es una práctica de las ritmos de cambio, Así que van a trabajar esos ejercicios. Ahí déjame detener un poco este video. Bueno, ahora vamos a ver unos ejercicios de derivación logarítmica. Unos ejercicios de derivación logarítmica. Tienen la batería de ejercicios de derivación logarítmica. Entonces, vamos a copiar esto. Este ejercicio lo vamos a copiar. Vamos a hacer uno más. Espera. Vamos a ver unos ejercicios de derivación logarítmica. Derivación logarítmica. Unos ejercicios de derivación logarítmica. Por ejemplo, la derivación logarítmica se utiliza cuando aparecen productos. Se utiliza cuando aparecen productos cocientes, potencias, raíces, o expresiones algebraicas un poco complicadas, etc. Expresiones algebraicas, expresiones algebraicas que se pueden simplificar aplicando propiedades de los logaritmos, aplicando propiedades de los logaritmos. Pero logaritmos. ¿Ustedes se acuerdan de esa propiedad de los logaritmos? Eso se dio en matemática básica. La propiedad de los logaritmos. La propiedad de los logaritmos, nosotros teníamos ahí la número 1, el logaritmo natural de 1, que es igual a 0, el logaritmo natural de la base es 1,
el logaritmo natural de un producto de A por B, el logaritmo natural de A, más el logaritmo natural de B, el logaritmo natural de un cociente, que es logaritmo natural de A, menos el logaritmo natural de B, y el logaritmo natural de una potencia, que es n logaritmo natural de A, y el logaritmo natural de una raíz. Eso es igual a 1 sobre n logaritmo natural de A. Ese es el logaritmo neperiano, o sea, el logaritmo que tiene base e, logaritmo, ese viene siendo LOG en base e. Lo que pasa es que se utiliza esta nomenclatura, LN. También todas esas propiedades aplican para los demás logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo en cualquier otra base. El logaritmo en base A de A por B es igual al logaritmo de A en base A más el logaritmo de B en base B. Después de aplicar todas esas propiedades, lo que debemos de hacer es aplicar la derivada de la función logaritmo. La derivada del logaritmo de U, la derivada del logaritmo de U respecto de X es igual a U' dividido U. Entonces aquí en esta parte nosotros debemos aplicar propiedades. Por ejemplo, para este ejercicio, aplicando logaritmos en ambos lados, decimos ahí logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de toda la expresión de este lado, x al cuadrado, raíz al cuadrado de 3x menos 2 dividido x más 1 al cuadrado. Entonces al lado izquierdo no le hacemos nada, el logaritmo de y será igual. Aquí yo tengo un producto, un cociente, entonces voy a decir logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Ahí apliqué el logaritmo de un cociente, aplicamos esta propiedad. Lo que estaba en el denominador viene con un signo de menos aquí. Ahora voy a aplicar el logaritmo de un producto a estos dos y digo, eso es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más el logaritmo natural de la raíz 3x menos 2 menos el logaritmo natural de x más 1 al cuadrado. Este quedó igual. ¿Qué propiedad apliqué aquí? La del producto, que es esta, el logaritmo de A por B, el logaritmo de A más logaritmo de B. Luego vamos a aplicar la de la potencia. Fíjense que ese exponente n se pone delante ahora, o sea que aquí sería 2 el n de x. De este lado sigue igual, logaritmo de y. Y aquí 2 logaritmo natural de x más 1/2, y ese 1/2 es de la raíz, el índice de esa raíz aquí es 2. Y aquí aplicamos la propiedad número 6, el logaritmo de la raíz enésima de a es 1 entre n. Entonces el índice aquí es 2, que no se marca, sería 1/2 del logaritmo natural de 3x menos 2. Menos, entonces aquí hay un 2 también, viene delante, menos 2 logaritmo natural de x más 1. Ya aplicamos toda la propiedad de los logaritmos. Ahora vamos a derivar, derivando respecto de x, respecto a x. Entonces ahí te dice, bueno, la derivada del logaritmo de y va a ser y' sobre y. Esta formulita que está aquí. La derivada de u respecto de que u' sobre u. Aquí sería y' sobre y. Y es igual a quien a 2. Entonces la derivada de esto sería poner x en el denominador
y la derivada de x aquí en el numerador, que es 1, más 1 medio, ponemos el denominador es 3x menos 2, 3x menos 2, y su derivada en el numerador, la derivada de 3x menos 2 es menos 3, menos 2, lo mismo aquí, aplicamos la fórmula, x más 1 en el denominador y en el numerador la derivada de eso. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Ya entonces aquí decimos que y' es igual, esa y viene multiplicando al otro lado. Aquí me queda 2 sobre x. Aquí quedó ese 2, entra a multiplicar aquí y queda negativo 3. 2 por 3 son 6x. Y 2 por menos 2 son negativo 4. Negativo 4. Aquí de este lado tengo 2 por 1, puedo decir menos un 2 aquí arriba y tengo x más 1. Esa variable y va a ser igual. La variable y, ¿quién es? La función original. X al cuadrado, raíz cuadrada de 3x menos 2 dividido x más 1 al cuadrado. Ya ahí entonces copiamos todo lo demás igual. 2 sobre x menos 3 sobre 6x menos 2 menos 2 entre x más 1. Y ahí ya está concluido el ejercicio. Ese es un ejemplo de derivación logarítmica. Ahora nosotros vamos a entrar a la parte de... Profesor, dímelo. maestro, ¿por qué? Espérate, vamos a ver aquí. 6x menos 2, ah no, aquí es menos 4. Sí, hay que corregir esto aquí, dame ver, borrador pequeño. Aquí dame ver, 2 por 3 son 6 y 2 por menos 2 da 4. Aquí va 4, sí. Aquí va 4. Ahora sí. ¿Qué más? Entonces, vamos a ver ahora un poquito de las aplicaciones de la derivada. Vámonos a irnos al libro del Alson. En el libro del Alson tenemos aquí el tema de aplicaciones de la derivada. Entonces, en el tema de aplicaciones de la derivada, lo que nos interesa es encontrar los valores máximos y mínimos de una función. En este capítulo se aprenderá cómo utilizar la derivada para localizar los valores máximos y mínimos de una función. Como un gran número de resultados en este capítulo depende de dos importantes teoremas: el teorema de Rollo y el teorema de valor medio. Cómo utilizar la primera derivada para determinar si una función es creciente y decreciente. Entonces, nosotros vamos a tener aquí lo que se llaman los extremos de una función. Los extremos de una función vienen siendo el valor mínimo, que en este caso aquí el mínimo sería aquí, y el punto más alto, que sería aquí el máximo. Entonces ahí tienen la definición de extremo, donde se dice que sea f de c definida sobre un intervalo i que contiene a c. O sea, me dan una función definida en un intervalo cerrado. Esa función va a tener un valor en f de c, el cual f de c es menor o igual que f de x para todo x. En ese caso se dice que f de c es un mínimo. Si ocurre lo contrario, que f de c es el mayor para todo f de x, el mayor o igual que f de x para todo x en el intervalo, en este intervalo de menos 1 a 2, entonces f va a ser un valor máximo. Para hablar de, aquí se habla de extremos absolutos también, extremos absolutos. Y hablaremos de máximo absoluto, máximo
absoluto, y hablaremos de mínimo absoluto. Dice aquí que los mínimos y máximos de una función, un intervalo, son los valores extremos o simplemente extremos de la función en el intervalo. El mínimo y el máximo de una función en un intervalo reciben el nombre de mínimo absoluto, máximo absoluto del intervalo. Si la función está definida sobre un intervalo abierto, no podemos concluir que aquí tendríamos el máximo, porque no tiene un máximo en el intervalo abierto de menos 1,2. Tiene tanto un mínimo como un máximo en el intervalo, pero no tiene un máximo en el intervalo menos 1,2. Además, en la figura 3 se observa que la continuidad o la falta de la misma puede afectar la existencia de un extremo. Entonces aquí no tenemos un máximo porque el 2 no está definido aquí. Al no estar definido, usted puede decir, bueno, el máximo es 1,99, no, pero hay un numerito mayor que ese, que es 1,9999. Ah, pero hay otro mayor que ese, 1,999 y 9 y 9 y 9. Y así entonces no terminaríamos, Entonces, para hablar de extremos absolutos, tenemos que tener una función continua y definida en un intervalo cerrado, no en un intervalo abierto. Acuérdense que los intervalos abiertos utilizan paréntesis y los intervalos cerrados utilizan corchetes. Y aquí el 2 sí es el valor máximo porque ahí es que termina la función. En 2, ¿cuánto daría en 2 ahí? 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Mírenlo ahí, 5. Aquí en la de arriba, aquí no llega a 5, ¿no? Entonces, el teorema de valor extremo, que garantiza que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces f tiene tanto un mínimo como un valor máximo. Y esa función puede ser una función de utilidad, puede ser una función de costo, puede ser una función de ingreso, puede ser una función, como le dije, de utilidad. Y a esas funciones por ejemplo, a la función de costo, ¿qué es lo que se le busca? El mínimo, costo mínimo. A una función de ingreso, ingreso máximo, el ingreso máximo. Y la utilidad, maximizar las utilidades. Eso se ve ahí en matemática aplicada. Miren aquí ahora, extremos relativos o puntos y puntos números críticos. Nosotros vamos a tener lo que se llama el máximo relativo y el mínimo relativo. Si hay un intervalo abierto que contiene a C en el cual f de C es un máximo, entonces f de C recibe el valor máximo. Por ejemplo, en el intervalo abierto que va de aquí a aquí, este punto viene siendo un máximo relativo. Aquí, en el intervalo abierto que va desde aquí a aquí, pero ese intervalo es aquí que viene. Por ejemplo, desde 1 hasta ahí más o menos. Bueno, pues en este punto viene siendo un mínimo relativo. Hablaremos de extremo relativo cuando la función esté definida en un intervalo abierto ahí. Si hay un intervalo abierto que contiene a C, en el cual la función f de C es máximo, entonces f de C recibe el valor de máximo relativo. ¿Qué va a suceder? Que el máximo y el mínimo, y el máximo y el mínimo de una función ocurren cuando existe una recta tangente horizontal, y cuando hay una recta tangente horizontal, eso quiere decir que la primera derivada de x es igual a 0. La primera derivada de x es igual a 0 y por lo tanto ahí es que van a ocurrir el máximo y el mínimo. También va a ocurrir cuando la derivada no existe. Por ejemplo, de este lado la derivada es negativo 1. De este lado es negativo 1 y de este lado la derivada es 1 positivo. Entonces, a la derecha de 0, la derivada en 0, por la derecha dando 1 positivo y por la izquierda está dando menos 1. Por lo tanto,
f' de x aquí, podemos decir que aquí f' de x o f' de 0 no existe. Entonces ahí ocurre o un mínimo relativo o un máximo. Ese ejemplo está aquí, mírenlo aquí. Esta es la definición de derivada. Calculan la derivada 0 por la izquierda, miren un signo de menos que hay ahí, y 0 por la derecha. Entonces cuando calculan ambos límites, por un lado está dando menos 1 y por otro lado da 1 positivo. Por lo tanto, como los límites son diferentes, no existe debido a que difieren los siguientes límites unilaterales. Por lo tanto, a esos puntos es que se le va a llamar los números críticos. Un número crítico o punto crítico es un número donde la primera derivada es igual a 0 o donde la f no es derivable, como era el caso del ejemplo que vimos aquí, que esa función que es f de x igual al valor absoluto de x no es derivable en 0. Aquí decimos que f' de 0 no existe, no es derivable, ya que los límites, esa es la definición de derivada aquí, la derivada usando límites, la definición alternativa de derivada, y como son distintos, no es derivable, y aquí puede ocurrir un mínimo o un máximo relativo. Entonces, los números críticos son los números donde la derivada es 0 o donde f no es derivable. Mírenlo ahí. f' de c no existe. Aquí hay como un pico, hay un pico ahí. Y aquí hay una tangente horizontal. Entonces, dice aquí, los extremos relativos ocurren solo en los números críticos. ¿Cuáles son los extremos relativos? El máximo relativo y el mínimo relativo. Entonces, si f tiene un mínimo relativo, un máximo relativo en x igual a c, entonces c es un punto crítico. Entonces, hay unos pasos para usted encontrar determinación de extremos de un intervalo cerrado. Entonces aquí están estrategias para determinar los extremos de un intervalo. O sea que usted le van a dar una función y usted va a determinar para esa función cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Por ejemplo, aquí estaría el máximo de esta función y por aquí estaría el mínimo. Ok, entonces los pasos son: se encuentran los puntos críticos. ¿Cómo usted va a encontrar los puntos críticos? Dos formas. La derivada de x se iguala a 0 o cuando f' de x no existe. Cuando generalmente no existe la derivada, puede darse el caso de que usted realice la derivada de esta función, f de x igual a x a la 2/3, por ejemplo. Cuando usted derive esa función, f' de x es igual a 2/3 x a la 2/3 menos 1, por lo tanto queda 2/3 de x a la negativo 1/3. Por lo tanto aquí me va a quedar que f' de x es igual a 2 entre 3 x a la 1/3, por lo que es lo mismo 2 dividido 3 raíz cúbica de x. ¿Qué sucede? Que esa función ahora no es derivable en 0. Aquí no es derivable. f' de 0 no existe, no es derivable en 0. Porque aquí me va a quedar un 0 en el denominador. Cuando ponga 0 aquí, entonces ya la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, decimos ahí que ese es un número crítico. X igual a 0 viene siendo un número crítico. Entonces vamos a ver un último ejemplo, en el que ellos encuentran los extremos en un intervalo cerrado.
Miren aquí el ejercicio. Tienen la función en un intervalo cerrado. Ya cuando hablamos de intervalo cerrado vamos a hablar de un máximo absoluto o de un mínimo absoluto. Si no me dan un intervalo, entonces hablaremos de máximo relativo y mínimo relativo. Si me dan una función con un intervalo cerrado, entonces hablaremos de un máximo absoluto y mínimo absoluto. Si no me dan un intervalo, entonces lo que diremos es que hay un máximo relativo y un mínimo relativo. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, el primer paso de usted derivar. Fíjense que ese 4 por 3 va a dar 12. X3 menos 3 por 4, 12x al cuadrado. Ya tenemos la derivada. Para determinar los puntos críticos de f se necesita encontrar los valores de x para los cuales la derivada es igual a 0. Por lo tanto, toda esa expresión se igualó a 0. Aquí se sacó factor común, ¿quién? El 12, factor común, y la x al cuadrado. 12x cuadrado, entonces quedó x menos 1. Sacando factor común, quitamos x cuadrado, queda 1, y quitando la x cuadrado a x a la 3, queda una x aquí adentro. Si esos dos factores son igual a 0, quiere decir que 12x al cuadrado es igual a 0 y que x menos 1 es igual a 0. Entonces de aquí sale que x es igual a 1 y de aquí, de esta ecuación, de la primera, sale que x al cuadrado es igual a 0 sobre 12, que va a ser 0, y se le busca la raíz en ambos lados y queda x igual a 0. De ahí es que usted ve que da 0 y 1. Ahora, con los dos valores, que son los números críticos, y estos dos, los valores extremos del intervalo, entonces se evalúan los 4 puntos. Se evalúa el extremo del intervalo menos 1. O sea, ustedes ven aquí, ¿cuál es el extremo? Menos 1 y 2. Mírenlo ahí. Se está evaluando en qué? En menos 1 y en el 2. Y aquí adentro están los números críticos. ¿Cuáles son los números críticos? El 0 y el 1. Entonces, ¿qué sucede? Se toma la función original. ¿De dónde sale ese 7? Bueno, ese 7 sale de tomar la función original, esta que está aquí. Y se dice, por ejemplo, f de menos 1, vamos a ver, f de menos 1 es igual a 3 por menos 1 a la 4 menos 4 por menos 1 a la 3. ¿Cuánto da eso aquí? Aquí está dando 3 positivo, porque eso es menos 1 a la 4, es 1 positivo y queda 3. Aquí queda, como es impar, queda negativo esto. Pero como hay un menos aquí afuera, sería más, queda 4. Y de ahí es que sale el 7. Se evalúa en 0. Cuando usted evalúa en 0, todo en 0. 3 por 0 a la 4 menos 4 por 0 a la 3. Bueno, pues evidentemente que eso va a dar 0. Si evalúa en 1, f de 1 sería 3 por 1 a la 4 1 a la 4 menos, aquí sería 4 por 1 a la 3. Entonces estamos hablando, 1 a la 4 es 1, quedaría 3, y aquí 1 a la 3, 1, y me queda menos 4. Menos 4, 3 menos 4 es menos 1. De ahí es que viene ese menos 1 que tú estás viendo ahí. Así se calcula a f de 2. Da 16. Entonces, de los 4 valores, el mayor es el 16. Por eso que aquí dice máximo. 16 es mayor que menos 1, que 0 y que 7. ¿Cuál es el más chiquito? Bueno, aquí hay un 7, aquí hay un 16, aquí hay un 0 y aquí hay un número negativo. El más chiquito es el menos 1. Ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Así que se van a resolver esos ejercicios de esa práctica de calcular los valores extremos a una función. Entonces,
Nosotros vamos a pausar aquí el video para continuar en otra oportunidad. En la otra oportunidad vamos a grabar la segunda parte del tema de aplicaciones de la derivada. Ok.